Muy buenos días, estudiantes, estudiantes del sexto grado del Colegio Andino. El día de hoy vamos a comenzar nuestro trabajo de plan lector. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante. La clase anterior hemos estado desarrollando, sobre todo en el análisis de textos, el enfoque a los valores, a la identidad, a cómo quiero que ellos sean ustedes como personas. En la parte formativa, no se dejó ninguna tarea. Ha sido una lectura en general, 3, 4 lecturas que le puse en los PPTs. Ahora vamos a trabajar en sí, en el fondo de las lecturas. En este tema, que dice, en el tema 20, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Cómo es eso? La idea principal y las ideas secundarias. Bien, en todo texto, cuando uno hace un análisis de la lectura, muchas veces no le dan el título. A veces no le dan el tema, pero le piden, coloque usted el título. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Cuál es el mensaje del texto? Todo eso nos piden. Y como nos piden todo eso, entonces tenemos que comenzar a hacer ese tipo de análisis. ¿Correcto? Vamos a leer lo que dice acá. Como introducción, me dice lo siguiente. El vocablo texto proviene del latín textus, que significa tejido. Texto, tejido. Y designa una estructura constituida por una serie de ideas que desarrollan un determinado tema. Una estructura es una composición de un todo. Por ejemplo, en el cuerpo humano, la estructura cabeza, tronco, extremidades. En una oración, la estructura de una oración, sujeto, predicado, modificadores, complemento directo, indirecto, circunstanciales, etcétera. ¿Ya? Entonces también en un texto hay una estructura. Dentro de estas ideas, dentro de esa estructura, hay una que es más importante que la demás. ¿Cuál es esa más importante que la demás? La idea principal. ¿Cuál? La idea principal. Sin embargo, me dice, estas últimas ideas complementan al tema del texto. ¿Cuáles son esas? Las ideas secundarias. Así como hay personajes principales, también hay personajes secundarios. También así como hay una idea principal, la idea principal es de todo el texto. La idea principal, ¿ya? Para yo reconocer la idea principal, tengo que hacer preguntas. ¿De qué o de quién trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De quién se trata? ¿De qué se trata? ¿Ya? Entonces, estas últimas ideas complementan, ¿ya? Las ideas secundarias, por lo que son también importantes. ¿Qué me dice? Que no solamente es importante la idea principal, sino la idea secundaria. Entonces, ustedes para sexto grado ya tienen que identificar personajes, el tema, la idea principal, las ideas secundarias, cuál es el mensaje, reconocer cuántos párrafos tiene un texto. Dice que entendemos por estructura interna de un texto. ¿Qué entendemos por estructura interna de un texto? Es la organización, me dice acá, organización de ideas del texto que el autor desarrolla, orientándolos hacia sus propósitos y de acuerdo con el tema que aborda. Entonces, acá tengo un cuadro y en este cuadro tengo, acá en el primer bloque, en primera columna, me dice tema, título, idea principal, ideas secundarias. ¿Qué cosa es el tema? Es el asunto a tratarse en el texto. ¿Es de quién o de quién va a hablar el texto? ¿Qué pregunta se hace para reconocer? ¿De qué o de quién trata? El título es la parte del texto que describe todo lo tratado, el título. En él se redacta también una frase nominal. ¿Qué quiere decir esto del título? Todo el texto, cuando yo, por ejemplo, no me dan un título, tengo que leer todo y ya me tengo una idea. La idea tiene que tener, la idea que yo voy a ponerlo como título debe tener coherencia con el texto. Si el texto me trata, por ejemplo, de las sirenas, de los cantos de sirenas, de los navegantes, etcétera, yo no puedo poner un título, por ejemplo, el helicóptero en el Amazonas, que no tiene nada que ver con eso. Ya el título tiene que reflejar cuál es el contenido del texto.
La idea principal es aquella idea que expresa la información más importante del texto. Más importante. ¿De quién trata principalmente el texto? Y la idea secundaria son informaciones que complementan a la idea central. ¿De dónde sale la idea secundaria? De la idea principal. ¿Ya? Es como en el cuerpo humano. Todo es el cuerpo. ¿Dónde está el... Johan, dime. Ya. Las ideas secundarias son informaciones que van a complementar la idea central. Dice que ya se encargan de ampliar, detallar, explicar o desarrollar dicha idea. Ahora, una idea secundaria puede estar entre todo el texto o en un párrafo. Ahora hay textos que solamente tienen un párrafo, otros 2, otros 3, otros 4. Entonces, de todo eso vamos a desarrollar. ¿Correcto? Entonces, a ver, Ismael. Ismael, buenos días. Ismael, Buenos días. buenos días. Quiero que leas esto, por favor. Hasta la A, por favor. Vamos. A través de las preguntas de comprensión del texto podemos descubrir la estructura del texto. Los tipos de preguntas propuestos son: A. Preguntas de traducción. Se nos pide reconocer una información equivalente a lo expresado en el texto. Muy bien, gracias. Preguntas de interpretación, pregunta de traducción, pregunta de interpretación. ¿Cuáles son las preguntas de interpretación? Se nos pide diferenciar la idea de mayor jerarquía, de mayor peso, la comprensión integral del texto o una idea que se desprende del mismo. Esto lo vamos a analizar en el texto. ¿Cómo es la metodología? Prelectura. En una lectura debe haber por lo menos 3 momentos. El antes, el durante y después. ¿Cuál es el antes? Me dan una lectura y tú tienes el título. Por lo menos ya te hace la idea de qué se trata ya. O sea, tus hipótesis. ¿De qué creo que se trata el texto? Ese es el antes. Durante ya es el reconocimiento del texto, de lo que me está informando el autor. Y el después ya saco yo mi conclusión y mi resumen de qué trató. Entonces, una prelectura, la lectura previa y de reconocimiento, acá en este caso, tiene como finalidad familiarizarnos con el tema y anticiparnos a las preguntas. Una lectura minuciosa o detallada nos permite asimilar la información en todos sus alcances. Si en una primera lectura yo no lo entendí porque era un poco densa, tengo que volver a leer. Y en el mejor de los casos utilizo pues la técnica de subrayado. Voy subrayando la parte que creo que es más importante. Y la evaluación me dice determina la intención de las preguntas para responder con certeza. Entonces, esto es lo que me está diciendo. Ahora vamos en sí a lo que es la práctica. Y en la práctica me dice lo siguiente. Verificando el aprendizaje. Después de leer el texto, señalo que se indica el tema. Aunque acá veo que no está bien esta parte de acá. Porque aquí ya me está dando la resolución y todavía no lo he leído. Esto debía ir acá, número 1, ¿ve? De haberse corrido, no sé. Bueno, así está en el diseño. Primero es la lectura y de aquí recién viene número 1. Entonces, acá se la adelantaron. Acá tengo una lectura. Una lectura. Ahora, quiero su participación de Victoria, por favor. Victoria. Va a leer un par de oraciones. ¿Ya? Nació. Victoria. No está Victoria. Helen, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ya. Sí. Nació, desde nació hasta Suiza. Algo chiquito nomás. No está presente. Ya. Me dice, nació en Ulm. Hay una coma.
Pero ¿quién nació? Me da otro detalle. ¿Dónde queda Ulm? En Alemania. ¿En qué año? En 1879. ¿A quién se refiere? A Albert Einstein. ¿Qué más me dice de este señor? Que es considerado el máximo físico teórico del siglo XX. Me dice que a los 17 años ingresó al Instituto Federal de Tecnología en Suiza. Helen, ¿puede continuar? Al término de sus estudios, se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes en Berna. Ya, ahí nomás. Perdón, un ratito, gracias, ahí nomás. Dice, al término de su estudio se nacionalizó. Por ejemplo, yo, y así como ustedes, hemos nacido acá en el Perú, pero si yo me voy a España, comienzo a radicar, estoy 5 o 10 años, y adquiero esa nacionalidad, la nacionalidad española. Entonces tendría doble nacionalidad, nacionalidad española y nacionalidad peruana. ¿Ya? Entonces dice, se nacionalizó. ¿Dónde nació? En Alemania, pero se nacionalizó suizo. ¿Ya? No es que nació en suizo, ha estado tanto tiempo allá por sus estudios en Alemania. Y trabajó en la oficina de patentes. ¿Qué es una patente? Una patente es es un atributo cuando uno crea algo. Vamos a suponer que yo invento algo que no existe. Entonces yo lo voy a patentar. Y yo lo patento y lo tengo mi autoría. Yo soy el autor de esa creación. Y nadie otro lo puede admitir. Porque ante todo ya hay alguien quien lo ha patentado. Entonces dice, ¿dónde queda Berna? En Suiza. Este empleo, o sea, este trabajo, lo convirtió en un buen examinador de patentes y le proporcionó la suficiente holgura económica para emprender sus investigaciones en privado. ¿Qué significa holgura económica? Si alguien me dice, yo en esta cuarentena no tengo problema, ¿por qué tengo holgura económica? ¿Qué significa holgura económica? Que tiene plata. Y gracias a ello dice que emprendió sus investigaciones en privado. ¿Qué más me detalla? Dice que en 1905 publicó sus 3 primeros artículos, a los que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. Este último, sobre todo, llamó la atención a los científicos de su época. A ver, Helen, ¿está presente? Sí. Paima, ¿está presente? Mire, yo estoy viendo quiénes están presentes, porque me sucede de que solamente aparecen el nombre y se van, como ya me han dicho, se van, desaparecen y dejaron ahí. Si no me dice presente es como si no estuviera, por si acaso. Después me dice que en 1909 consiguió su primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zúrich. ¿Dónde queda Zúrich? En Alemania. Al año siguiente obtuvo una cátedra en Praga y 2 años más tarde regresó a Zúrich. En 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Kerling. 2 años más tarde publicó la teoría general de la relatividad, que lo consagró definitivamente. Acá viene ya el desarrollo de preguntas. Y la primera pregunta me está diciendo, acá está, después de leer el texto, porque como le dije hace un momento, lo han pasado adelante, señala lo que se indica. ¿Cuál es el tema? El texto. ¿De quién trata? Todo trata de Albert Einstein, es el tema. ¿Cuál es el asunto que desarrolla el texto? Todo. La biografía de Albert Einstein. ¿Qué es la biografía? La vida. Porque acá me está diciendo dónde estudió, que se nacionalizó, que obtuvo un dinero, después por último obtuvo una cátedra y creó la teoría de la relatividad, ¿no? Publicó su teoría. Entonces, me hace todo por una serie de pormenores de su vida. Por eso se llama su biografía. El desarrollo del texto se basa en la vida y algunos aportes de Albert Einstein. Ahora, pero esa no es la única. Ahora me viene, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué voy a yo escribir ahí?
Entonces, tengo que hacerme las siguientes preguntas. ¿De qué o de quién trata el texto? ¿De quién trata el texto o de qué trata el texto? Y la respuesta es la idea principal. ¿De qué trata el texto? De Albert Einstein. Un poquito más, está bien. Vamos a ampliarlo un poquito más. De Albert Einstein. Sí, pero Albert Einstein, idea principal. De la vida de Albert Einstein. Ahí está mejor. De la vida de Albert Einstein. De la vida de Albert Einstein. Acá nos está diciendo, ¿no? Desde 1879 a 1913, prácticamente, de la vida de Albert Einstein. ¿Y cuál será la idea secundaria? Puedo sacar 2 ideas, hasta 3 ideas secundarias. ¿Cuántos párrafos tiene? Tiene 2 párrafos. Acá hay un párrafo y la otra parte es el otro párrafo. Una idea secundaria, ¿cuál podría ser? 1. A ver, una idea. Se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes. Acá está. Se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes. Ese es parte del todo, parte del todo, parte de la idea principal. Tengo la idea secundaria. Se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes. Eso ustedes lo escribirían acá, en el número 3. Pero me dicen otra idea secundaria. Tendría que seguir leyendo. A ver, ¿cuál sería otra idea secundaria? De acá puedo sacar. Publicó sus 3 primeros artículos que abordaban los campos del movimiento obrero. Hasta ahí. Sí les alcanza. O si no, publicó sus primeros artículos. Otra idea secundaria. Publicó sus primeros artículos. ¿Pero dónde? En 1905. ¿Cuándo, perdón? En 1905. Publicó sus primeros artículos en 1905. Otra idea, lo puedo sacar de acá. Otra idea secundaria. Dice, publicó su teoría general de la relatividad, lo que lo consagró definitivamente. Esa es otra idea. Entonces, cuando ustedes le digan una idea principal, no va a haber 2, 3 ni 4 ideas principales, solo una. Una idea principal. La vida de Albert Einstein. Ya está. Esa es la idea principal. La idea secundaria van a desprenderse del texto, de esa idea principal. De ahí se va a desprender. Entonces, en un texto, en alguna oportunidad, le pueden poner, por ejemplo, en una evaluación, escribe tu idea secundaria. ¿De dónde lo va a sacar la idea secundaria? No voy a recurrir a un texto, diccionario, no. De ahí mismo. Que tenga coherencia, que tenga sentido. Oraciones. Y en la número 6 me dice, ¿es correcto a partir del texto? Sí, es correcto. ¿Einstein es el más grande físico de toda la historia? En 1909 comenzó a estudiar en Praga. Einstein en 1909 ya era profesor universitario. En 1905 se publicaron los 3 primeros artículos de Einstein. ¿O Einstein nació en Suiza? Primeramente esto, vamos a ver de atrás para adelante. ¿Einstein nació en Suiza? ¿Quién me dice? No. ¿Verdadero o falso? No. Falso. Falso, porque me dice que nació en Alemania. Entonces no es correcto. Me están pidiendo lo correcto. En 1905 publicó sus primeros... Sí. Acá está, en 1905 publicó sus 3 primeros artículos. Es lo correcto. Ya. Entonces, ¿cuál es la correcta? Acá, ya está. Ahora, cuando yo encuentre la respuesta en el texto, eso se llama pregunta literal. Literal. ¿Por qué se llama literal? Porque lo encuentro en el texto. Y es fácil de ubicar, basta leer. Pero si yo no lo encuentro en el texto, por más que lea y lea, y me están pidiendo la pregunta, entonces a eso se llama pregunta inferencial.
Porque yo voy a tener que deducir. Tengo que deducir. Acá no vas a deducir nada. Esto es literal. Ya, ahora en la número 7. Es incorrecto, o sea, es falso. Respecto a Einstein, según el texto. Según el texto. No es según lo que tú creas. Porque yo creo que yo es diferente. O yo he leído de repente en otro libro y es diferente. No, dice, según el texto. Esto ten bastante presente, ¿eh? En secundaria, en la universidad, te van a preguntar cosas así. Y a veces tú respondes, pero lo que tú crees que es. No es lo que tú creas. ¿Qué es lo que te están pidiendo? A ver, al finalizar sus estudios se nacionalizó suizo. En un momento estuvo bien económicamente. Llegó a ser director del Instituto de Química Kaiser. A ver, vamos a ver. Comenzamos por aquí. Llegó a ser director del Instituto de Química Kaiser Wilmer. ¿Quién me dice? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. A ver, ¿dónde No. está? ¿Dónde en el texto está que llegó a ser director del Instituto de Química? No le encuentro. No hay. No, falso. No hay. Falso. Es físico. Falso. De física. Incorrecto, incorrecto. Ahora, ¿en un Es momento física. estuvo bien económicamente? ¿Estuvo bien? Falso. No, sí. Falso. No, Falso. acá dice, No, ¿ya? ¿verdad? Este empleo lo Falso. convirtió en un buen examinador de patente y le proporcionó la suficiente holgura económica. Por eso dice, ¿en un momento estuvo bien económicamente? Sí, sí, estuvo bien económicamente. Entonces ya vemos que el último es falso, que el segundo está bien. Ahora vamos a la primera. Ya. Al finalizar sus estudios se nacionalizó suizo. Al finalizar sus Sí. estudios. Acá está. Al término de sus estudios se nacionalizó suizo. Entonces, el primero es correcto. El segundo también es correcto. Y el tercero es incorrecto. Solo, acá hay un... Este es el 1. Por favor, 1. Este es... El otro es 2. El otro es 2. Profesor, entonces es la B. La B. Pero acá hay un caso. Mira, este es el número 3. Porque no puede haber 2. Fíjate, este es 2. ¿Correcto? Y acá también es 2. No puede haber 2. Aquí había un error de imprenta. Este es el número 3. Entonces debe ser solo 3. Solo 3. Y aquí lo colocan ustedes en su libro, un número romano más para que sea el número 3. ¿Correcto? ¿Está bien? Ya. Ahora, en el siguiente cuadro, escribe la idea principal y una secundaria de acuerdo a cada tema propuesto. A ver, mira, acá me están poniendo que yo ya no lo voy a encontrar en un texto, sino esto es mi apreciación. Vuelvo a decir, en el siguiente cuadro, acá tengo el cuadro, escribe la idea principal, acá voy a escribir la idea principal y una idea secundaria de acuerdo con el tema. ¿Cuál es el tema? Acá están los temas, 8, 9, 10, 11, 12. Acá hay un ejemplo, me dice la niñez. El tema es la niñez. Por ejemplo, hay una escuela de padres. ¿Y cuál es el tema? La niñez. Ese es el tema. Ya, en pocas palabras, concreto, así, la niñez. La idea principal, me dice acá, que la niñez es una de las primeras etapas de la vida del hombre. Ya no va solamente una palabra, ya habrá una oración más palabras. ¿Ya? Y luego, la idea secundaria. ¿Cuál es la idea secundaria? Sale de la idea principal. Que la niñez empieza a los 2 años y termina a los 9 años. ¿De dónde sale la idea secundaria? De la idea principal, de esta niñez, que es una de las primeras etapas de la vida del hombre.
Ahora, la televisión. La televisión. A ver, Eric, ¿cuál sería tu idea principal de la televisión? ¿Cuál sería tu aporte? A ver, con respecto a la televisión. Es un medio de comunicación, introducción. ¿Es un medio de comunicación? Sí. ¿Qué más dijo? Y transmisión. ¿Ya? A ver, otra idea. Asumi, ¿cuál sería la idea principal de la televisión? Ser conscientes de la necesidad de distribución del tiempo que forma la TV, no absorber todo el tiempo libre. Ya. Ángela, ¿cuál sería tu idea? Gracias. Ángela, ¿cuál sería la idea principal con respecto a la televisión? Antes de que jugamos esto. ¿Sabes jugar? Ángela, ¿no quiere opinar? Estrella, ¿cuál sería tu idea principal con respecto a la televisión? Voy a tomar lo que dijo Eric. Eric, entonces ustedes escriban, la televisión es un medio de comunicación y transmisión. Porque no solamente comunica noticias, transmite películas, series, en fin. Es un medio de comunicación y transmisión. A ver, por favor, hay un niño. Ustedes que están en su casa, por favor, para que se pueda trabajar. Colaboren. Ya. ¿Y cuál sería la idea secundaria? Ya me dijo que la televisión es un medio de comunicación, información y de transmisión. Y una idea secundaria. Puedo yo decir, existe la televisión, informa y enseña. Ahora, como se está transmitiendo clases por la televisión, también puedo decir que la televisión no solamente informa, sino también enseña. ¿Correcto? A ver, Ángela. Ángela no está. Ángela no está. Christopher. Bueno, va a tener que llamar a su padre. Christopher tampoco está. Christopher. Ya. Fabio. Fabio. No está Fabio. Fabio. Sí. Ya luego voy a tener que llamar a su padre porque a veces ocurre que solamente ingresan y desaparecen. Y no está bien. Estamos en un proceso de evaluación. Creo que estoy. ¿Fabio está presente? Sí, acá estoy. Ya, Fabio. Ya no está Christopher, no está Ángela. Fabio. Ya hemos visto la televisión. La gripe. ¿Cuál sería la idea principal de la gripe? Una enfermedad. Ya, un poquito más lo ampliamos. Sería Ya, es una enfermedad viral, con V. Idea principal, es una enfermedad viral. Viral, con V. ¿Cuál sería la idea secundaria? Parte de esa idea principal. Una idea secundaria. Enfermedad respiratoria. Enfermedad respiratoria, ya decimos que acá es una enfermedad viral. Puedo decir, a ver, que la gripe puede causar fiebre. O sea, me estoy refiriendo a esa idea principal. ¿Que es una enfermedad viral? Sí, pero que la gripe puede causar fiebre.
Ya tengo mi idea secundaria. ¿De dónde ve parte de la gripe? Cuando digo puede, es que no siempre produce fiebre. Uno puede tener gripe, pero no tiene fiebre. Tiene malestar en todo el cuerpo, congestión nasal, ya no se escucha bien, pero no tiene fiebre. O sea, puede causar fiebre, sí. A veces da fiebre. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a ver. Decía que Ángela no está, vamos a llamar a casa. Christopher tampoco está. Helen me contestó. Aileen Astete. Sí, estoy. Muy bien, hijita, muy bien. Gracias. Con respecto al Perú. El Perú es el tema general, el Perú. ¿Cuál podría ser tu idea principal con respecto al Perú? Un país de Sudamérica. ¿Mm? País de Sudamérica. Ya, pero me está contestando Aileen. Perdón. Aileen, ¿cuál es tu idea? ¿De quién me cae? Ya, complemento a lo que había participado su compañero, puedo decir, el Perú es un país sudamericano. El Perú es un país sudamericano. Ya está. Es la idea principal, ¿cierto? Es un país sudamericano. ¿Cuál sería una idea secundaria con respecto a esa idea principal? Una idea secundaria. Sabemos que el Perú el Perú es un país sudamericano. Que tiene tres regiones. Ahí está, muy bien, muy bien. Dijo Iván, muy bien. Puede decir, el Perú tiene 3 regiones naturales. 4, perdón, ahora se consideran 4. ¿Cuál es? La costa, la sierra, la selva y el mar territorial. Antes decíamos solamente 3, pero ahora se lo están considerando los 4. El mar territorial es nuestro, 200 millas. Tiene 4 regiones naturales, porque en el mar hay hábitat. Y en la número 12, acá, estrellas, las estrellas. A ver, Larisa, ¿cuál sería tu idea principal con respecto a las estrellas? ¿Las estrellas brillan de noche? Ya, muy bien. Las estrellas brillan de noche. ¿De día están? Están, por supuesto. No es que solamente salen de noche, están de día. Lo que pasa es que no lo podemos ver por la luz del sol. No lo podemos apreciar. Para poder apreciarle tiene que haber oscuridad. Y para que haya oscuridad tiene que ser la noche. Entonces, las estrellas podemos apreciarlas o observarlas de noche. Ya está. Una idea principal con respecto al tema de las estrellas. Una idea secundaria. Puedo decir que hay estrellas fugaces. Fugaces. ¿A qué se llama esa estrella fugaces? Si algún momento ustedes se ponen a ver el cielo, firmamento en la noche, bueno, a mí me ha pasado, yo he visto, veo que hay estrellas que se mueven. Se van, se desplazan. Dice que son aquellas que ya están muriendo. ¿A dónde irán? No sé, pero se mueve. Son las llamadas estrellas fugaces. ¿De dónde me sale esa estrella fugaz? De las estrellas como idea principal que lo vemos en las noches, cuyo tema es las estrellas. ¿Así puedo sacar cualquier otro tema? Por supuesto que sí. Puedo decir, por ejemplo, a ver, un tema se me ocurre. El COVID-19. Tema, COVID-19. A ver, ¿cuál es la idea principal? Es una enfermedad infectocontagiosa. Ahí está. Infectocontagiosa. ¿Cuál podría ser una idea secundaria de esa enfermedad infectocontagiosa? Que las personas que les da fiebre y se contagian pueden llegar a perder la vida. Esa es la idea secundaria. No digo que pierden la vida, porque no todos pierden. Pueden perder la vida. Ahora, chicos, el análisis de lectura no es como, por ejemplo, el desarrollo de un texto de comunicación, de gramática, de competencia lingüística. Acá tenemos que ser bien minuciosos. Bien minuciosos. Entonces, yo le voy a pedir a ustedes, le voy a enviar a través del Classroom una tarea luego. Les voy a enviar una tarea, ¿ya? Donde ustedes
van a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar el tema, unas cuantas palabras nada más, y ustedes a través de ello me van a escribir una idea principal y una idea secundaria, basándose en los ejemplos que estamos desarrollando. ¿Qué hora tienen clases luego? Porque me quedan segundos. Ya no tenemos clase. Ya no tenemos Esta es la clases. última Ya no clase. tienen. No. ¿Seguro? Entonces No. puedo volver a ingresar. Sí, profesor. Puedo volver a ingresar. Entonces voy a volver a ingresar, ¿ya? Voy a volver a ingresar de acá a unos 10 minutitos. ¿Correcto? Ya. Ok. Pero quiero su intervención, por favor, ¿ah? Quiero su intervención y voy a pasar lista. Ya voy a regresar. Regreso.